donde anotaban las drogas utilizadas y, y se fueron difundiendo, ¿no? La utilización de estas drogas o estos medicamentos, como por ejemplo, o medicinas, mejor dicho, láudano, tamarindo, son diferentes, se utilizaban, son diferentes productos de origen vegetal, perdón. La nuez moscada, lo que hoy utilizamos para condimento, clavo de olor, entonces diferentes productos de origen vegetal que eran utilizados con funciones medicinales y estaban recopilados eh, gracias a ellos, ¿no? A los árabes que fueron, o sea, que fue una de, como les dije, las mayores contribuciones de los árabes. Y ahora vamos a ver algunos médicos destacados de esa época. Y por ejemplo tenemos a Al-Ruhawi, a fines del siglo IX, que fue el autor del primer libro de ética médica llamada Formación del Médico, y él, entre otras cosas, luchó por el control estatal de la práctica médica y también por combatir el charlatanerismo. ¿Saben, los chicos que no son de Argentina, saben a qué se les llama, los chicos y las chicas, saben a qué se les llama charlatanerismo? ¿Te No. refieres a una empresa que habla mucho y no hace nada o algo así? Exacto, claro. Por ejemplo, ahora tenemos mucho charlatanerismo en redes sociales, por ejemplo, temas de nutrición. Yo digo nutrición porque yo como soy nutricionista es lo que veo. Mucha gente habla y da consejos sobre diferentes temas de nutrición sin ser nutricionista. Entonces realmente es un caso de charlatanerismo, ¿sí? Porque hablan cosas que no son realmente ciertas o que no son fundamentadas, ¿sí? Y eso hay en diferentes áreas y como vemos, en los diferentes tiempos siempre hubo charlatanismo, personas que hablan de cosas eh, sin tener realmente conocimientos. Entonces, este médico, entre otras cosas, se dedicó a combatir este charlatanerismo que ya vemos a fines del siglo IX ya existía, o antes también, ¿no? Y él, al-Ruhawi, decía que es frecuente que un malestar médico enferme el alma. Entonces, por eso se puede percibir, y por otras cosas, que él tenía una gran influencia de Hipócrates, este médico griego, del que hablamos en clases pasadas. Después tenemos a otro médico, Al-Ghazali, que fue un teólogo también musulmán, en el año 1058, de Persia, y él en realidad fue médico, fue jurista, fue filósofo, ¿sí? Y también creía fundamental la formación humanística del médico. Rases fue un médico en el año 865, un médico persa, uno de los médicos más reconocidos del Islam, que él se radicó en Bagdad y también fue discípulo de Hipócrates, de este médico griego. Él también fue el primero en introducir el preparado o sea, el uso sistemático, mejor dicho, de preparados químicos en la terapéutica. Como ven en la diapositiva. También fue el primero en decir que los desórdenes en la vejiga se acompañaban de sangre. Pero su mayor aporte fue la descripción de dos enfermedades que azotaban en la época,
perdón, que azotaban a las personas en esa época, que es la viruela y el sarampión. Entonces, lo que hizo, entre otras cosas, fue describir estas enfermedades y diferenciarlas la una de la otra, que es algo que hasta el momento no se tenía muy claro. Entonces él escribió un tratado que se llamó Tratado sobre la viruela y el sarampión, de estas dos enfermedades infecciosas que azotaban, como les digo, a la población en esa época. Después también tenemos a Avicena, que también fue un médico persa, nacido en el año 979, que trabajó como médico de la corte del rey. Y el libro que él escribió, que se llamó El Canon de la Medicina, se considera que fue el libro de texto de mayor influencia que jamás se haya escrito en medicina, que era en realidad un compendio, una recopilación de la medicina greco-árabe, de Grecia y la medicina árabe. ¿Y por qué se cree que es el texto de más influencia en medicina? Porque fue estudiado por más de 6 siglos en las escuelas de medicina. A este médico Avicena se lo compara con Galeno, este médico griego que hablamos en la clase pasada. Y entonces este texto que él escribió, El Canon de la Medicina, fue la fuente de todos los tratados de la Edad Media y el Renacimiento. Y en el siglo XI, Al-Ándalus, este lugar que hoy conocemos como España, como le decían los musulmanes, a España, comienza a adquirir gran importancia para la ciencia. ¿Sí? El califato de Córdoba, como le decían, esta ciudad, era un lugar de confluencia para diferentes culturas, ¿sí? De culturas hebreas, de culturas árabes, cristianas. Y, como les decía, aparte de Córdoba, estaba esta ciudad Toledo, que está acá, ¿ven? Esto es España, el mapa de España, que es conocido, era en ese momento, le decían los musulmanes, Al-Ándalus. Y acá tenemos a Toledo, la otra ciudad, junto con Sevilla, que está acá Sevilla, y acá está Córdoba. Estas tres ciudades eran centros culturales muy importantes y desarrollados, de los más desarrollados de toda Europa y por ende de todo Occidente. Bueno, esto es lo mismo, la ciudad de Toledo. Y bueno, como les decía, Córdoba era un lugar de confluencia para diferentes culturas árabes, cultura árabe, la cultura hebrea, la cristiana, y en esa época se distinguen algunos nombres también, como por ejemplo Abulcasis, que creo que no está acá no, se los voy a decir yo entonces. Abulcasis, que fue el único árabe, un médico único árabe que escribió un tratado de cirugía, que también inventó una sonda para sacar cuerpos extraños del esófago y otra para investigar la uretra. Profe, También, sí, ¿podría escribir el nombre, por favor, en el chat? sí. A ver, Dijiste que fue el único médico árabe, ¿no? no, el único médico árabe no, fue el único médico árabe que escribió un tratado de cirugía. Ah, dale, gracias. Ahí está, de nada. Abulcasis, ahí está el nombre. Le voy a poner ya otro que voy a hablar Gracias, profe. ahora, de nada. Entonces les decía, de Abulcasis, fue fue el único en realidad médico árabe que escribió en esa época, ¿no? Un tratado de cirugía
Él también se encargó de restaurar la odontología, que era un área en la que había decaído en la época post-romana. Él la restauró y en su tratado, en el tratado que escribió sobre cirugía, le da gran importancia a la cauterización. Después otro médico que se destaca es Abenzoar, que lo ven ahí escrito en el chat. Es un sevillano, nacido en Sevilla, que lo que se destaca de él fueron sus descripciones del cáncer de esófago y del cáncer de estómago y también de la pericarditis. Otro médico que se destaca también en esa época es Averroes, que era discípulo del de arriba, de Abenzoar, Averroes, que fue un médico y también filósofo, que decía que la religión no debe intervenir con el conocimiento humano. Él estaba en contra de cómo se dio en la Edad Media esto, que cómo la religión paralizó todos los avances, ¿no? Todo el conocimiento humano. Entonces, este médico Averroes, que era médico y filósofo, decía esto, que la religión no debe intervenir con el conocimiento humano. Y por sus ideas, justamente fue perseguido y fue expulsado de España. Y se considera que su mayor mérito fue descubrir que la viruela, esta enfermedad, como vimos, infecciosa, no ataca 2 veces a la misma persona. Después tenemos otro nombre, otro médico conocido, que es Maimónides, nacido en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, en España, en Al-Ándalus, mejor dicho, en esa época, que se considera que fue la máxima figura de la medicina judeo-arábiga española, ¿no? Todo lo que en esa época, las culturas que estaban en esa zona. Él también aceptó esta teoría de los 4 humores que habíamos visto en la clase pasada. Y también es un precursor, Maimónides, de la medicina psicosomática. Profe, Sí, a eso de los 4 humores se refiere a lo de que los elementos están, ¿sí? exacto. Relacionados con la enfermedad. Exacto, a esta teoría que dice que el cuerpo humano estaba formado por 4 líquidos, ¿no? Que eran la bilis amarilla, la bilis negra, ¿qué más? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Quieres decirlo? No lo recuerdo, no sé bien, pero creo que la sangre también era. Sí, Y la otra no me acuerdo. y la flema. La flema. La flema, eso. Entonces, ¿se acuerdan que estaban que toda la materia, la materia estaba formada por 4 elementos y que estos 4 elementos influían en el cuerpo, que a su vez estaba formada por estos 4 líquidos, que según su proporción, si alguno estaba en mayor o menor proporción, se podía producir, era la causa de la enfermedad. Era esta teoría que habíamos nombrado. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, entonces les decía que, bueno, entonces Maimónides fue este médico que, les comenté, era una de las máximas figuras médicas de ese momento y, como les decía, fue el precursor, entre otras cosas, de la medicina psicosomática. ¿Saben qué sería la medicina psicosomática? Algo como que todo está, que
toda patología o toda dolencia está relacionada con algo psicológico. Exacto, exacto. Vieron que, como no sé si era con ustedes o con otro grupo de otra comisión, pero vieron que, no sé si se dieron cuenta que en la antigüedad, sobre todo en todos lo que vimos en Grecia, en la antigua Grecia, se le daba mucha importancia o sea, en la medicina no solamente se dedicaba a lo físico, sino también em, a todo lo que vimos, como la influencia de la naturaleza, la influencia de cosas externas, ¿no? Que quizás inclusive en la curación, también está bien que no tenían los adelantos que tenemos hoy, pero se les prestaba mucha atención a todo lo que tiene que ver con curaciones naturales. Y una compañera no sé si fue de esta comisión o de otra, que dijo que lo veía muy similar a algunas terapias alternativas que hoy por hoy eh, se usan, ¿no? Como que hoy por hoy, no sé qué opinan ustedes, pero viendo esto y comparándolo con la medicina actual, yo por lo menos lo que veo es que en general, porque hay diferentes, o sea, personas que practican la medicina de diferentes maneras, pero a mí me da la impresión de que hoy por hoy eh, muchos médicos no le prestan nada de atención a eso. Me refiero al conocer a la persona, a sus circunstancias, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Cuando uno va a una consulta, el médico te transcribe la receta y te dice cómo tomarlo y ya está. Como que Exacto. no te interesa. Claro, Sí, exacto. todo el mundo va rápido, así que pues no pasa más de 10 minutos con el paciente. Sí, en general, ¿no? En general es lo que ocurre. Y después, em, una cosa que me acuerdo que mi tía, que es médica, me comentaba que tenía un profesor que les decía que el médico que no cura de palabra no es un buen médico. Como la influencia, según él, de la palabra en el paciente influye. Yo no sé qué opinan ustedes de eso. Yo lo veo muy cierto. Obviamente que con una palabra uno no va a curar, ¿no? No con la palabra curar, pero me refiero a que la parte Hacerle, humana del médico, más allá de sus saberes y de cómo actúe en el ejercicio de la medicina, es una parte importante del tratamiento. Sí, creo que Freud hablaba de eso de la ternura también en el tratamiento de ciertas enfermedades. Entonces, Exacto, como que exacto, tal cual. Sí, está bueno, no sé, plantearse estas cosas y ver cómo uno al día de mañana ustedes encaran la profesión, ¿no? Si siguen la manada o no la manada, pero si siguen lo que la mayoría hace hoy, o de repente mm, se plantean algo intermedio, porque esta materia justamente lo que hace es como mostrarnos que la medicina como la conocemos hoy no siempre fue igual, como van cambiando las formas de encararla, las formas de ejercerla, los diferentes pensamientos, cómo fueron cambiando. Imagínense esta teoría de los de los 4 humores, que era una teoría que la creían y durante años se creyó que la enfermedad era provocada por una mal proporción de esos 4 humores en el cuerpo. Y como hoy eso bueno, si no lo estudiamos acá, creo que ni lo sabemos. Entonces, cómo van cambiando, ¿no? Bueno, seguimos entonces adelante. Y entonces, bueno, vimos cómo todos los saberes antiguos, tan valiosos como estos saberes griegos que estuvimos viendo, entre otros, mediante los árabes empezaron
a ver la luz de nuevo. Y fueron traducidos primero al árabe y luego al latín, que era la lengua que se hablaba, o sea, que en mayor proporción. Y se fueron infiltrando todos estos conocimientos en los países cristianos. Y es así como se dio este despertar intelectual de Europa, y la capital de todo esto fue Toledo, en España, que en realidad era Al-Ándalus, esta capital Toledo. Y también en Italia meridional, especialmente en Sicilia, comenzó a pasar algo similar. Y se inició una segunda corriente de transmisión de pensamientos del saber antiguo. En ese entonces, en esa zona, convivían también árabes y griegos. Y entonces, cerca de Nápoles, en Italia, se distingue, lo que vemos en la pantalla, la Escuela de Salerno, que es una escuela que nació a principios del siglo X y que fue fundada por 4 maestros, uno judío, uno árabe, otro cristiano y otro griego. Y esta escuela se destaca por ser laica, o sea, por no tener influencia religiosa, y también porque admitía mujeres en una época en que la mujer, si ahora hay diferencias, en esa época imagínense. Y esta escuela, la Escuela de Salerno, se dedicaba exclusivamente a la enseñanza de la medicina y se basaba en el empirismo y en la observación. Y parte de los conocimientos que se enseñaban en esta escuela llegaron de un médico y monje árabe al que le llamaban Constantino el Africano. Fue un médico que nació en Túnez y que reunió diferentes libros en su patria, en Túnez, y los tradujo al latín en Salerno. Entonces él fue el responsable, o el mayor responsable, de traer todos estos conocimientos a esta escuela de Salerno en Italia, en Nápoles. Bueno, y vemos acá diferentes obras que pertenecen a esta escuela, como 5 tratados de anatomía, obras quirúrgicas. ¿Me hablaste? Ay, Dios, perdón. No, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, entonces les decía, algunos de los textos de esta escuela son, tratados de anatomía, diferentes obras quirúrgicas, como una llamada La obra quirúrgica, otra llamada Cirugía rolandina, diversos antídotos para venenos, diferentes tratados sobre doctrina médica, y entre ellos Regimen Sanitatis Salernitarum. Y bueno, para finalizar con esto, hubo también un médico que fue uno de los más destacados de la época, que fue Mondino di Luci. Se los voy a escribir si quieren. Mondino di Luci, nacido en el año 1270, y que fue el autor de un libro llamado Anatomía, que estaba basado en todas las disecciones que él hacía. Y en esta época es donde también empezaron a crearse diferentes universidades. Las primeras del mundo fueron las de Bolonia, que era de Derecho, y en París de Teología, y en Montpellier, en Francia, de Medicina. Y a finales de la Edad Media se volvieron a permitir las disecciones humanas. Por eso
este médico, Mondino di Lucy, pudo escribir su libro, Anatomía, basado en disecciones. Antes, acordémonos que la Iglesia había prohibido. Y un dato importante también para destacar fue que en el año 1348 hubo una gran epidemia de peste bubónica, que también se la conocía en esa época como la peste negra, y mató a 1/4% de la población de Europa. Entonces, por esta situación, se dispuso como obligatorio hacer cuarentena a todas las personas a todos los viajeros que llegasen de una zona endémica de peste bubónica. Y entonces este hecho es lo que da origen a la legislación sanitaria moderna. ¿Sí? Fue una ley, o sea, dado la epidemia tan grande de peste bubónica, que imagínense, mató a 1/4 de la población europea. Entonces se obligaba a la gente que viajaba desde lugares donde esta enfermedad era endémica, los obligaba a hacer cuarentena, como lo que nos tocó pasar ahora con la epidemia de coronavirus, la pandemia. Y entonces este hecho fue el origen de la legislación sanitaria moderna. Bueno, entonces finalizamos con esta primera y segunda parte de Edad Media y los árabes. Y nos quedaría ahora seguir con lo que conocemos como el Renacimiento, que vamos a empezar y seguimos 15 minutos y hacemos el recreo, ¿sí? Voy a compartirles pantalla de nuevo. Vieron que acá se aprende de medicina y también de historia un poquito, porque para ponerlos en contexto, se habla bastante también de historia. Bueno, y les pregunto, mientras busco la pantalla para compartir, ¿alguien sabe qué es el Renacimiento? ¿A qué se le llama Renacimiento? Si alguien si saben y quieren comentar. Fue como el nombre dado a la época donde en Europa surgieron nuevas ideas y evolución cultural. Bien, exacto, muy bien, muy bien. O sea, el Renacimiento, que empezó a finales del siglo XIII, fue un período cultural, sí, que se dio en el inicio de la Edad Moderna. ¿Se acuerdan? Volvemos para atrás y les voy a volver a compartir lo que habíamos visto al principio sobre las diferentes edades de la historia. ¿Ven? Edad Moderna es lo que siguió a la Edad Media. Entonces, aproximadamente se ubica ahí. En realidad, un poquito antes quizás. Claro. Un poquito después, pero bueno, Tengo entendido que fue como el estallido más que nada del arte también. Exacto. Claro, por eso es una forma de, o sea, es un periodo, pero si bien vimos que la historia se dividió, como la vimos en diferentes épocas, que es la que les acabo de mostrar, esta es otra forma de segmentar, ¿no? Desde otro enfoque, desde un lado cultural, exacto. Por eso el Renacimiento, un fenómeno cultural. Bueno, entonces, en este
fenómeno cultural, el humanismo es el movimiento intelectual de este periodo conocido como el Renacimiento. O sea, en esta época se da una cultura antropocéntrica. Si vimos que en la Edad Media dijimos que era teocéntrica, centrada en Dios, en este periodo es antropocéntrica, o sea, centrada en el hombre. El hombre pasa a ser el centro del universo. Y bueno, durante la segunda mitad del siglo XV, en Europa se producen diferentes cambios que originan esta nueva cultura y que a su vez vienen de diferentes, o sea, de cambios de diferentes áreas, ¿no? De cambios producidos en diferentes áreas. Por ejemplo, recordemos, no sé si se los comenté, creo que hablamos un poquito de eso. En la Edad Media, el poder político y económico estaba centrado en aquellas personas que poseían tierras, los señores feudales. Y a partir del siglo XIII comienza un proceso de cambios, ¿sí?, muy gradual en este sentido, ¿no? Que al final terminó con el origen de la burguesía. Pero bueno, esos son temas que no quiero entrar porque tampoco es tema de que les vayan a tocar, ¿no? Pero lo importante es que sepan que diferentes procesos contribuyeron a crear este cambio cultural, ¿sí? Como por ejemplo también los diferentes viajes de exploración que comenzaron, por ejemplo el descubrimiento, entre paréntesis, entre comillas, perdón, descubrimiento de América, que se dio en el año 1492 por Colón. Y entonces, todos estos cambios y estos descubrimientos también aportan a las personas, a los hombres y a las mujeres, mayores conocimientos y una especie de apertura mental, ¿sí? ¿Y qué ocurrió en relación a la medicina en este periodo? Bueno, en relación a la anatomía, o sea, en este periodo, en el Renacimiento, se realizaron importantes avances en anatomía. Y, por ejemplo, se destaca la persona de la que hablé en realidad hace un ratito, que fue Mondino di Luci, que fue este médico, el autor del libro Anatomía, que fue basado en sus disecciones. Otra persona también que se destaca es Leonardo da Vinci, que nosotros lo conocemos como pintor. En realidad, cuando decimos Leonardo da Vinci se nos aparece el nombre de un pintor. Pero él también hizo aportes en relación a la medicina y a la ciencia, porque él era pintor, y era muchas cosas, como muchas personas de la antigüedad que realizaban estudios o investigaciones en diferentes áreas. Él era pintor, pero también era arquitecto, escultor, geólogo. Bueno, estudiaba diferentes áreas. Pero en relación a la anatomía, él realizó gran cantidad de investigaciones científicas y estudiaba, o sea, hizo disecciones, pero no con el objetivo de investigar en relación, o sea, de investigar y del lado de la medicina, sino para mejorar sus pinturas. Entonces se dedicó a estudiar el cuerpo humano, pero siempre con ese objetivo de mejorar sus pinturas, ¿sí? Y él decía que la ciencia no solo sirve para explicar el mundo, como hicieron los antiguos, sino también para someterlo y cambiarlo en beneficio del hombre. Esa era su idea central. Él empezó a formar, o sea, sus primeras investigaciones o formación en relación a la anatomía humana
fueron, como les decía, por sus intereses artísticos. Porque él decía que con la exploración del cuerpo humano y su funcionamiento tenía como objetivo mejorar o perfeccionar la representación de la figura humana en sus pinturas. Y él realizó la disección de 20 cadáveres y en realidad de todas las investigaciones solo las dio a conocer a un grupo muy reducido de personas porque era muy perfeccionista. Entonces no publicó todo el material resultante de su investigación. Y entre algunas de las cosas algunas de las conclusiones o lo que se puede resaltar de su investigación, mejor dicho, es que fue el primero en determinar la curvatura exacta de la columna vertebral, el primero en mostrar los ventrículos cerebrales mediante inyecciones de cera, el primero en estudiar las arterias coronarias, el primero en reproducir la posición del feto y sus membranas en el útero, el primero en estudiar la óptica de la visión y reconocer que la luz forma imágenes invertidas en la retina, y él se cree que crea una verdadera anatomía funcional, la quita de un análisis estático cadavérico para deducir a través de ella el estado dinámico propio de los seres vivos. Andrea Vesalio también fue un médico que se destacó mucho. Como lo de él, lo que voy a hablar de él es un poquito más extenso, y ya veo que somos y 41, lo que vamos a hacer es hacer el recreo ahora, y a la vuelta del recreo seguimos con este tema, ¿sí? Lo dejamos acá, esta diapositiva. Son 42. Entonces volvemos menos 5 aproximadamente, a las 11 menos 5 volvemos, ¿sí?